¿qué compartimos hace 8 días? Como para que todos estemos alineados con lo que compartimos. Hablamos acerca de lo que es la familia para Dios. ¿Se acuerdan? Family. Y un acróstico que con ello queda Father and Mother, I love you. Estuvimos hablando de la crisis, porque hoy está la familia en crisis. Estuvimos hablando de cómo Dios quiere restaurar el diseño establecido en la palabra para nuestras familias. Hablamos acerca de que nuestros papás o nosotros como padres somos los lentes a través de los cuales nuestros hijos conocen a Dios y tienen una visión correcta. Incluso estuvimos haciendo algunos sketches para que las personas pudieran identificarse y darse cuenta que la relación con su papá acá en la tierra genera una percepción acerca de cómo vemos a Dios como padre. Estuvimos hablando de personajes como Jocabet. ¿Recuerdan quién es Jocabet? La mamá de Moisés. Estuvimos hablando acerca de Agar. ¿Quién es Agar? La mamá de Ismael. Muy bien. Estuvimos hablando de Juan el Bautista, ¿lo recuerdan? Y de la relación con su papá. Y comenzamos hace 8 días con el versículo que hoy quiero nuevamente iniciar con él. Malaquías capítulo 4, versículo 6, porque este libro es el último libro del Antiguo Testamento y en el último versículo nos habla acerca de una promesa que se cumple en Jesús, y es que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, primeramente los padres a los hijos, y como resultado de esto los hijos volverán el corazón a sus padres. Si esto no aconteciera, si esto no ocurre, la Biblia asegura que entonces la tierra estaría bajo maldición. Y si usted analiza un poco lo que hoy ocurre a nivel mundial, la maldición que más ha golpeado al mundo entero ha sido el desligar el corazón de los padres con los hijos. Esta es una generación lamentablemente sin padres. Es una generación que no ha crecido con la figura paterna y por eso trata de buscar esos faltantes de su corazón en la droga, en los vicios, en la delincuencia, en la inmoralidad sexual, porque es una generación sin padres. Y muchas veces los adultos se reúnen y hablan de los jóvenes y hablan de cómo ellos se portan y los señalan muchas veces con dureza. Y se nos olvida que esa generación fue levantada por nosotros los padres. Así que por eso Dios quiere hoy llevarnos a tener un poco de conciencia. Y me gusta hablar mucho de estos temas porque Dios habla de múltiples formas. Por ejemplo, si usted es papá, es un tema que le va a servir mucho. Tal vez usted diga, no soy papá, pero fui hijo. Así que Dios quiere sanar y reparar el daño de lo que me hicieron equivocadamente o lo que me dejaron de dar de acuerdo a lo que la Biblia dice. Por otro lado, aquí todos somos hijos de Dios, amén. Y fuera de eso somos hijos de esta casa. Así que esto también sirve como para mostrar la responsabilidad que el Señor nos ha entregado como hijos de esta casa y también a la responsabilidad que los papás de esta casa tienen para con nosotros. Eso también nos va a ampliar un poco el panorama y bueno, siempre la palabra de Dios va a ser muy dinámica y nos va a hablar en muchos sentidos. Así que haciendo ese paréntesis y tratando de involucrar a todos en lo que vimos hace 8 días, hoy quisiera centrarme en 3 responsabilidades que la Biblia asigna, que la Biblia entrega a los padres en relación a sus hijos. 3 encargos de parte de Dios para nosotros los padres, bien sea los padres espirituales, bien sean los padres terrenales, bien sea a usted como hijo. Esto que hoy comparto con usted fue algo que en su caso usted debió haber recibido y que si por algún motivo no lo recibió, recuerde lo que David nos enseñó: aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo el Señor me recogerá. Y nos va a servir mucho también para darnos cuenta cómo Dios también trabaja y actúa con nosotros como hijos. La primera responsabilidad la encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Y si usted lo encuentra y lo puede leer, me va a ayudar muchísimo. Proverbios en el capítulo 22, versículo 6. Y esta porción dice: instruye al niño en su camino y ni aún de viejo se apartará de él. Así que la primera responsabilidad que Dios le ha asignado a los padres en relación con sus hijos es la responsabilidad de la instrucción.
Nosotros somos los responsables de instruir a nuestros hijos, darles instrucción, comunicarles las cosas que nosotros esperamos y que demandamos de ellos en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de su vida. Y esa instrucción debe ser, de acuerdo a lo que dice la Biblia, desde que son pequeños. Es bien importante que ellos reciban la instrucción de parte de sus papás. Y en relación a la instrucción hay algunos elementos que debemos tener en cuenta. Para instruir a nuestros hijos necesitamos comunicar y comunicar correctamente. Comunicar con palabras. Muchas veces hay papás que tienen un mal día en el trabajo. Su jefe tal vez les puso la carta de despido y ellos, claro, están muy molestos y llegan a la casa y se desquitan. Y a veces con el que primero que se desquitan es con el hijo. Llegan y lo golpean, o llegan y lo gritan, o lo maltratan. Y el hijo dice, ¿por qué mi papá me está pegando? ¿Qué hice mal? ¿Qué provocó esto? Que hizo que mi papá me tratara de esta forma. Y nos damos cuenta que no hay una comunicación y los hijos crecen con un corazón frustrado, endurecido, queriéndose vengar de esa violencia excesiva, y por eso es importante comunicar. Por eso mi pregunta hoy, ¿tuvo su papá una relación donde comunicó con usted? Estoy hablando, ¿hubo un puente de comunicación o por el contrario, más bien fue una barrera? Algo que se levantó y que impidió que usted se comunicara con él. Hoy hay padres que se comunican a través de un puente, pero hay otros padres que han levantado más bien un muro de concreto que impiden que haya una buena comunicación. La comunicación debe ser clara y la comunicación usted debe tener en cuenta que muchas veces es verbal y no verbal. No es solamente lo que usted dice, sino como decimos en Colombia, lo importante es el tonito con el cual usted lo dice, y eso también aplica en el campo de nuestros hijos. Ahora, la instrucción requiere ejemplo, porque aunque lo que usted dice trae convicción, el ejemplo arrastra. Eso significa que no sirve o de poco va a servir que yo le diga a mis hijos hagan algo si yo primero no modelo lo que ellos están haciendo. Yo no le puedo decir a mi hijo vaya báñese los dientes si él no me ve que yo me baño los dientes. Por eso la instrucción siempre va a requerir ejemplo. Y la instrucción siempre va a requerir tiempo. La instrucción requiere paciencia. Usted tiene que instruir a su hijo una y otra vez y ser paciente hasta encontrar el resultado y el fruto de esa instrucción que usted le está dando. De la misma manera como Dios es paciente para con nosotros. Y cuando yo hablo de tiempo, me refiero no solamente a la cantidad de tiempo, sino a la calidad de tiempo. A veces se nos ha enseñado que solamente es importante, o los papás modernos dicen, yo no le doy mucho tiempo a mi hijo, pero le doy calidad de tiempo. Y cuando uno va a mirar, se refiere a que 5 minutos juega con el niño. Y tan importante como es la calidad, es importante la cantidad. Por ejemplo, el ajiaco. ¿A cuántos de ustedes les gusta el ajiaco santafereño? Ese es un plato típico allá de Bogotá, la capital de Colombia. Es muy, muy rico. Y usted si va a mi casa y yo le sirvo un pocillo tintero de ajiaco, usted va a decir, muy rico el ajiaco, de alta calidad, pero muy poquito. ¿No? Como dice mi hijo en relación a la comida, exquisito pero escasito. Entonces, no solamente se trata de dar una buena calidad de tiempo, sino también de dar una buena cantidad. Él tiene que sentirse acompañado. Ahora, ¿en qué áreas yo tengo que instruir a mi hijo? ¿En qué áreas yo como hijo debí haber sido instruido? Por ejemplo, en el área de la urbanidad. El cómo contestar, el cómo comportarse, el cómo sentarse, revela si usted tuvo una instrucción adecuada acerca de sus hijos. El cómo dirigirse a los adultos, el cómo estar en una mesa, ¿cierto? Cómo dar el paso a otra persona, cómo ayudar a los ancianos, cómo brindarle el paso a las mujeres. O sea, son detalles pequeños, pero que hablan de la instrucción que usted recibió en casa. Ahora, una instrucción fundamental y que nos atañe mucho como iglesia en la instrucción en los asuntos espirituales. Libro de Deuteronomio, capítulo 6. Dios le habló a Moisés para que a su vez él le hablara al pueblo y le dice en el versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón
Y se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así que la pregunta hoy para ustedes es: ¿qué es lo primero que yo debo hacer con las palabras que Dios me ha entregado? De acuerdo a lo que estamos estudiando en esta porción. Lo primero es ponerlas en el corazón, porque muchos me responden apresuradamente: esas palabras yo las tengo que repetir, yo las tengo que enseñar, yo las tengo que colocar en los postes de mi casa. Y eso es importante, pero no van a tener el mismo efecto si primero no están en su corazón. Un hijo sabe cuando la instrucción que su papá le da proviene del corazón de él. Porque muchas veces le decimos cosas a los hijos, pero ellos saben, esto que mi papá está diciendo no viene de su corazón. Y aquí vuelve a ser muy importante el ejemplo. Hay papás que hoy le están diciendo a sus hijos 12, 13, 14 años, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y no se acuerdan que de pequeños ellos lo vieron hablando mal de la iglesia, o ellos lo vieron a las 8 de la mañana a la hora de salir de la iglesia. ¡Qué pereza! Más bien quedémonos aquí durmiendo. Y recuerden, nuestros hijos nos pasan una factura de cobro, nos pasan una cuenta de cobro, y nosotros hemos sido llamados por Dios para instruirlos en los asuntos espirituales. El papá de una casa es el pastor de esa casa. Él es la persona encargada de enseñar los principios espirituales y de levantar a sus hijos en el temor de Dios. ¿Qué otras cosas debemos instruir a nuestros hijos? Debemos instruirles en la relación con terceros. Cómo ellos deben relacionarse con terceras personas, y algo muy importante, los límites en las relaciones. Eso es un tema tan necesario, y a medida que van creciendo deben ser cada vez más incisivos en este tema. La Biblia dice, Proverbios capítulo 4 versículo 23, sobre toda cosa guardada guarda tu corazón. Y necesitamos enseñarle a nuestros hijos a guardar su corazón. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos que a medida que ellos se vayan levantando, crezcan con límites, para que ellos sepan hasta dónde pueden llegar con alguien, pero también muy importante, hasta dónde van a dejar que alguien acceda a ellos. Por ejemplo, no sé si usted tuvo alguna vez la visión de estos adolescentes que se saludan cogiéndose por detrás. Ese era su saludo. ¿Qué hubo? ¿Qué más? Hola, ¿qué más? Lo que se llamaba, o al menos en Colombia le dicen, atarrearse, ¿no? Tocarse por detrás. Cuando dos personas se tocan de esa manera, uno rápidamente descubre, estas personas no fueron enseñadas, no fueron instruidas en guardar los límites. Y por eso es que hay un coge-coge y unas relaciones no saludables que pueden afectar el corazón del niño. Muchas personas, papás, lo que hacen con sus hijos ya en una etapa más adulta es empujarlos a que ellos tengan relaciones indiscriminadamente. Y refiriéndose al matrimonio, le dicen a sus hijos lo siguiente: mijo, no sea bobo, no sea, aproveche bien el tiempo. Antes de echarse la soga al cuello, refiriéndose al matrimonio como echarse la soga al cuello, antes de echarse la soga al cuello, disfrute la vida. O sea que le están diciendo es, vaya y tenga relaciones aquí, por allá y por aquí. Cuando ya esté cansado, ahí sí cásese. Y lo que no sabe es que en cada relación sexual o en cada relación de noviazgo, él le entregó un pedazo de su corazón, y cuando llegó al matrimonio no tenía nada que darle a la otra persona. Y nosotros como papás, faltos de sabiduría y faltos de la instrucción de Dios, lo que hacemos es que empujarlos. Y nuestra responsabilidad es cuidar su corazón. Recuerde, hablábamos hace 8 días que los papás son porteros del corazón de sus hijos. Y un portero tiene 2 responsabilidades principales: cuidar lo que sale y cuidar lo que entra. Y en muchos de nuestros hijos están entrando cosas debido a que los porteros, nosotros como padres, no hemos dado una instrucción correcta en ese sentido. Recuerde que nosotros somos los responsables de que nuestros hijos no se despierten antes de tiempo. Y me refiero al despertamiento sexual. Mañana vamos a estar hablando o ahondando un poco más acerca del tema sexual, pero quiero dar algunas pautas introductorias en relación a ese sentido. Siempre me he preguntado, cuando Adán conoció a Eva, ¿cómo estaba Adán? ¿Cuál fue su condición previa? Y la Biblia dice que Dios le dio un sueño a Adán, así que Adán estaba dormido.
Y creo que nosotros somos responsables de que nuestros hijos en el área sexual estén dormidos hasta que llegue la persona que tenga que despertar eso en ellos. Dios hizo que Adán estuviera dormido y solo se despertó cuando encontró a Eva. Y él dijo, wow, esta sí, es hueso de mis huesos y carne de mi carne, porque él había visto hasta ese día cucarachas, ballenas, burras, chimpancés, pero nada de eso había sido adecuado para él hasta que vio a Eva y dijo, esta sí. Y él se despertó y dijo, wow. Ahora usted se despierta hoy al lado de su esposa y ¿qué dice? Wow. O dice, guácala. Entonces debemos pensar y considerar eso, tenerlo en cuenta. Debemos estar dormidos. El libro de Cantar de los Cantares, en varias oportunidades a lo largo del libro, dice, no despierten el amor antes de tiempo. Y esto mismo aplica en el área sexual. No dejemos que nuestros hijos sean despertados antes de tiempo. A mí, realmente, mi hijo tiene 13 años, pero desde pequeño, personas venían, lo conocían. ¡Ay, y ya tienes novia! Esa es una pregunta que no se le hace a un niño, ¿no? O sea, es una pregunta absurda, porque los niños no son novias. Y yo creo que eso también aplica para la iglesia. Una persona que está llegando a Jesús, una persona que está creciendo en Jesús, una persona que está conociendo a Jesús y desarrollando sus primeros pasos en la fe, creo que no es alguien que tenga que considerar un noviazgo. Primero tiene que noviarse, primero tiene que relacionarse con Dios y posteriormente llegará llegará el novio, llegará la persona, el marrano iba a decir yo, ¿no? Porque en Colombia se habla así de la expresión como de la víctima, pero precisamente eso es lo incorrecto, presentarlo de esa forma. Muy bien, entonces es importante hablarle de los límites. Nehemías capítulo 2 es una expresión, es una porción bíblica que me muestra cómo crece una persona sin límites. Nehemías 2:17. Y durante mucho tiempo este versículo fue una radiografía de cómo yo me sentía. Yo fui abusado a los 5 años de edad en el área sexual. Los límites fueron quebrados en mi vida. Las cercas protectoras de mi corazón fueron quebradas en mi vida. Y cuando se quiebra un límite, cuando se quiebra una cerca, recuerde, hay un acceso permanente para que el enemigo entre y salga cuando él quiera. El enemigo entra y sale cuando se le da la voluntad. Muy bien. Ustedes ven la difícil situación, dice este versículo. Jerusalén, y durante mucho tiempo yo puse allí mi nombre, Omar, está en ruinas, está arruinado. Sus puertas que le brindaban protección han sido consumidas por el fuego, y por eso Nehemías se dio a la tarea de ir y reconstruir el muro. ¿Qué representa el muro? La dignidad de una persona. Y por eso nosotros como papás tenemos que ser responsables de instruir a nuestros niños para que ellos conserven un límite. El respeto es un límite fundamental. La forma como se dirige a las otras personas, la forma de tratar los asuntos al interior de la casa. Porque recuerden, nuestros hijos tienen una maleta y esas maletas la van a abrir cuando conformen su nuevo hogar. No hay una universidad de la familia, no hay una universidad que nos enseña cómo hacer un matrimonio, pero la misma familia fue diseñada por Dios para que de allí yo aprenda las cosas que requiero para construir mi nuevo hogar. No sé si les conté, creo que sí, hace 8 días, de las maletas ancestrales, de cómo llegamos a nuestro matrimonio y mi esposa tenía unas maletas ancestrales y yo tenía otras maletas ancestrales y nos dimos cuenta de que había cosas como porteros que podíamos permitir en casa, pero otras que teníamos que definitivamente sacarlas y tenerlas lejos. Y dentro de estos límites fundamentales, nuestros padres son los responsables de enseñarnos acerca de sexualidad. Y como le digo, mañana voy a hablar un poco de eso, solamente le adelanto algunas cosas. Mateo 5:8, dentro de las bienaventuranzas de Jesús, el primer sermón que él dio en el monte, la palabra bienaventurado, ¿cuántos acá son bienaventurados? La palabra bienaventurado significa 3 veces dichoso, significa una persona que cuenta con el gozo, con el favor, con la gracia divina, una persona en victoria. Y la Biblia dice, bienaventurado los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y la palabra
Limpio también se traduce en algunas versiones como la palabra casto. Mañana quiero hablarles acerca de castidad, la castidad bíblica. Bienaventurados los de corazón casto, bienaventurados los de corazón limpio, bienaventurados los de corazón puro. Un animal se dice que es de buena casta, por ejemplo, refiriéndose a un caballo, porque no se ha mezclado, sino que ha permanecido puro. Y yo creo que el diseño de Dios, o no lo creo, la Escritura lo menciona con toda claridad, el diseño de Dios para nuestros hijos es que ellos lleguen puros al día de su matrimonio, que ellos lleguen castos a ese día. Eso no es un asunto de moda. Cielos y tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. Mi hijo cumplió hace poco 13 años, y yo recuerdo que nosotros le regalamos algo simbólico como esa vela que estoy viendo allí, y nosotros le dijimos: Juan, queremos que conserves esta vela porque le están entrando en la etapa de la adolescencia, y estos principios de castidad son principios que deben estar ligados y estampados en su corazón para todo el tiempo. Y recuerdo que estábamos dándole una vela y le estábamos diciendo: Juan, esta vela solamente tú la vas a prender el día que te cases. Hay una persona en otro lugar, no sabemos si en Bogotá o en White Plains, que también está recibiendo una vela. Y el día del matrimonio ustedes van a poder encender esa vela. ¿Y por qué? Porque queremos que él, cada vez que vea la vela, sepa que él ha sido escogido por Dios para mantenerse en castidad. Porque esa es la voluntad de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los que han mantenido su corazón puro, porque ellos verán a Dios. ¿Y cuántos quieren ver al Señor? Amén. Sin santidad nadie verá al Señor. Así que el sexo es un regalo. El sexo es una bendición de parte de Dios. Todo don perfecto desciende de lo alto. Pero es un regalo que debemos tener cuidado, porque hay regalos que hay que esperar un tiempo adecuado para abrirlos. Le voy a dar un ejemplo, y se acerca Navidad. Yo aprovecho estos días en que estoy fuera de la ciudad y puedo que yo le lleve el regalo a Juan. Y yo lo voy a tener en casa antes de tiempo, y él va a querer acercarse a ese regalo, va a querer olerlo, tocarlo, husmearlo, abrirlo y utilizarlo antes de tiempo. Pero pues por eso yo soy un papá responsable. Yo tengo que decirle: Juan, no te acerques al regalo, tienes que esperar la Nochebuena. Y es lo mismo en relación al sexo. Hay un regalo que Dios nos ha dado, pero no lo podemos abrir sino hasta cuando llega la Nochebuena. El sexo es como un chicle. ¿A cuánto les gusta el chicle? Es rico, pero les gusta a ustedes el día de su matrimonio que usted le diga a su esposa o a su esposo: dame un chicle, y él: sí, tómalo, porque es un chicle usado. Entonces es de esos regalos que tienen que esperar que tienen que mantenerse en el diseño que Dios nos lo ha dado para poderlo disfrutar dentro de las condiciones y dentro del marco bíblico. La palabra hogar viene de la palabra hoguera, y hoguera definitivamente da la sensación de fuego. Y el apóstol Pablo entendió esto con toda claridad, y por eso el apóstol Pablo le dice por allá en 1 Corintios 7 a una pareja que está sosteniendo relaciones sexuales, le dice: mire, yo les recomiendo que mejor se casen, prepárense y se casan, y no que estén quemándose, porque para él que el quemarse definitivamente hablaba de un fuego, y eso es el sexo. El sexo es algo fogoso, el sexo es un fuego, y hay dos tipos de fuego: uno que se prende dentro de una chimenea y otro que se prende por fuera de la chimenea. ¿Qué es el matrimonio? Es la chimenea que le da protección al fuego. Pero si usted prende ese fuego fuera de la chimenea, usted puede quemar e incendiar la casa entera, y puede ser perjudicial. Por eso la Biblia nos habla del fuego extraño. ¿Qué es un fuego extraño? Un fuego que Dios no mandó. Para que nosotros podamos disfrutar de la sexualidad, nuestros hijos deben conocer que el diseño de Dios es que esté protegido por un pacto matrimonial. ¿Y quiénes somos los responsables de enseñar e de impartir estos principios de vida a nuestros hijos? Nosotros. Ahora, pastor, o sea que usted quiere que yo llegue y con mi bebé le dé toda esta cátedra que usted me está dando. No, con su bebé no. Ellos van a tener que preguntar. En la medida que usted tiene una relación con ellos, en la medida que usted puede conectar con ellos, ellos van a hacer preguntas. Ellos van a preguntar: papá, mamá, ¿qué es esto? Y ahí es donde usted debe aprovechar esa oportunidad para que usted pueda impartir los principios de la palabra en relación a las preguntas. No los adelante, pero sí
respóndales lo que la palabra de Dios dice. Algunos dicen, ¿le tengo que hablar de esto ya? ¿Tengo que responderle con claridad? Por supuesto que sí, porque recuerde que el mundo está predicando lo que ellos consideran. El mundo y ese sistema influenciado por el anticristo, aquello que no quiere tomar en cuenta a Dios y a su palabra, sí les está hablando claramente y los está empujando a tener relaciones sexuales desde corta edad y a iniciarse sexualmente a través de la pornografía, la masturbación y todas esas cosas. Vamos a avanzar mañana un poco más en ello, pero nosotros somos responsables de presentarles con toda la claridad la palabra de Dios. Yo soy el encargado de enseñarle a mis hijos los principios relacionados con la palabra en cuanto a su sexualidad. Si usted no crea puentes de comunicación para hablar de estas cosas, ellos van a preguntar en escenarios equivocados. Y por eso es que surge el abuso, y por eso es que surge la violación, y por eso es que ellos están despertándose antes de tiempo. Así que la primera responsabilidad que Dios ha asignado a los padres en relación a sus hijos es la instrucción. Quiero hablar de la segunda responsabilidad. Quiero hablar de esa segunda responsabilidad. La segunda responsabilidad de la que le quiero hablar es de la disciplina. Ya les he dicho la responsabilidad número 1, la responsabilidad de la instrucción. Ahora vamos a mirar algunas porciones bíblicas relacionadas con la disciplina. Si algunos de ustedes me pueden ayudar a buscar estos versículos, Proverbios 13, 24, Proverbios capítulo 13, versículo 24. Otra persona me puede ayudar a buscar, por favor, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 29. Repito, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 29. Otra persona puede buscarme, por favor, Primera de Samuel 3, versículos 13 al 14. Repito, Primera de Samuel 3, versículos 13 al 14. Y por último, para hablar de esta segunda responsabilidad, Primera de Reyes 1, versículos 5 al 6. Primera de Reyes 1, versículos 5 al 6. Vamos entonces con el orden que les di. Segunda responsabilidad, disciplina. Proverbios 13, 24. ¿Alguien lo tiene? Ese está bonito, pero eso. Ahí está. Dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina, lo corrige. Por eso es que la segunda responsabilidad, además de la instrucción, es la corrección. Muchas veces entendida como disciplina. Una forma de amar es disciplinar. Si usted no disciplina a su hijo, usted no tiene suficiente amor por él. Yo recuerdo a los niños de la iglesia infantil, el corazoncito, desde muy pequeños ellos en el taller de construcción, hay un taller que ellos hacen y donde hacen la varita. Le colocan el versículo bíblico, este versículo bíblico que hoy estamos mirando acerca de la necesidad de disciplinar a nuestros hijos, y ellos mismos se lo llevan a sus papás. Y ellos mismos fabrican, labran la varita y saben que es una señal de autoridad para que sus papás los disciplinen a ellos. Y se les enseña desde corta edad que el padre a quien ama, disciplina. Así que si usted cree que al no disciplinar ahí a su hijo lo está amando, es todo lo contrario. Usted no lo ama lo suficiente. Así que dele gracias a Dios por sus padres que lo disciplinan. Dele gracias a Dios por sus pastores que lo disciplinan. Y si usted está comprometido con la formación de su hijo, ejerza disciplina de acuerdo a las escrituras. Los hijos, cuando usted los está disciplinando, puede que ellos se sientan un poco como enfadados, molestos, estorbados, pero al final, después de la disciplina, la Biblia dice que la disciplina produce un fruto de santificación. Y ellos van a venir y van a abrazarte, te van a decir, Daddy, papi, mami, gracias por disciplinarme. Y se lo van a agradecer. Ahora, ¿por qué muchos papás no disciplinan? Porque lo que pasa es que no le dan tiempo a sus hijos. ¿Se acuerdan del ejemplo del ajiaco? Como no le dan tiempo a sus hijos, ellos dicen, yo me la paso todo el tiempo trabajando, de día y de noche trabajando, solamente unas horas tengo con mi hijo el fin de semana, pues esas horas no lo voy a disciplinar, que eso lo haga la mamá. Pero ¿cuál es el problema? Que usted lo puede estar malcriando. Cuando yo pienso en la disciplina en relación a mis hijos o a mi hijo, yo estoy pensando, si no lo disciplino, él va a crecer y otros lo van a rechazar. ¿Y cómo se siente el corazón de un papá cuando un hijo es rechazado?
Por eso es que uno lo corrige, por eso es que uno lo disciplina, porque no quiere que una situación en su corazón, un rasgo de su carácter quede sin corregir y más adelante otros lo desprecien, otros lo rechacen. Eso me lastima mucho como papá, que alguien por alguna actitud negativa rechace o sea displicente con mi hijo. Entonces por eso yo prefiero disciplinarlo. Mire, la disciplina es un acto de amor, pero también es un acto de valentía. Porque solamente alguien que lo ama a usted es capaz de disciplinarlo y de confrontarlo. O sea, hijo, te amo tanto y mi amor por ti es tan responsable que estoy colocando nuestra relación en riesgo con tal de que tú seas formado. Y eso es difícil, porque algunos no quieren colocar la relación en riesgo. Ay, haga lo que quiera, está bien, ay, listo, entonces sí, rompa, quiebre, sea grosero, pero usted realmente le está haciendo un daño tremendo a su hijo. Por eso la Biblia habla de esta responsabilidad tan importante, acompañar de la instrucción, que fue nuestra primera responsabilidad, acompañarla de la disciplina. Bueno, muy bien. ¿Me leen por favor 1 Samuel 2:29? Si alguien lo tiene, 1 Samuel 2:29. Ok, esta es una palabra que vino en el tiempo del sacerdote Elí. Y él no disciplinó a sus hijos, él no refrenó a sus hijos, él no estorbó a sus hijos. Y debido a eso vino esta palabra de juicio para él. Dijo, porque tú has honrado a tus hijos más que a mí. Y eso es tremendo, porque nuestros hijos, hace 8 días hablamos de eso, nuestros hijos son como plantas crecidas en nuestra juventud, nuestros hijos son tesoros, ricas bendiciones, pero son herencia de Jehová. O sea que son de Él y por eso tenemos que reconocer que nunca pueden llegar a ocupar el lugar de Dios. Porque hay personas que tienen a los hijos como ídolos, es decir, en el primer lugar en su corazón. Usted debe amarlos, pero nunca puede colocarlo en el mismo lugar de Dios. Porque la Biblia dice que cualquiera que ame a su hijo o a su madre o a su padre más que a mí, no es digno de mí. Asegúrese que Dios esté en un lugar tan alto que ni siquiera el número 2 esté cerca. Porque en cualquier momento se pueden intercambiar los roles y se pueden encaramar. Entonces es bien importante que usted derriba el ídolo que puede estar llegando a ser de su hijo. Esto le pasó a Elí, que Elí prefirió congraciarse con sus hijos y ganarse el juicio de Dios. Eso es tremendo. Y como pastores es una responsabilidad que Dios nos va a demandar. ¿Tú a quién quieres honrar? ¿Al pueblo o a mí? Ese es el punto. ¿Se acuerda cuando Samuel fue encontrado en una falta? Saúl fue encontrado en una falta, vino a Samuel y le dijo, he pecado, pero por favor, hónrame delante del pueblo. O sea, que nadie sepa lo que yo hice. Y la responsabilidad de un papá en casa es disciplinar a sus hijos, porque no solamente está en juego la formación de ese hijo, sino sus hermanos, que tienen como punto de referencia a su hermano mayor. Por eso ser padre es algo maravilloso, es algo fascinante, nos da mucho gozo en el corazón, pero es de una absoluta responsabilidad. Y bienvenidos a este rol de sacrificio, bienvenido a este rol de morir, bienvenido a este rol de negarnos a nosotros mismos para que Dios pueda cumplir el propósito con ellos. Necesitamos disciplinar a nuestros hijos. Si usted honra a sus hijos más que a Dios, le va a acontecer lo que le pasó a Elí. 1 Samuel capítulo 3, versículos 13 al 14. ¿Alguien lo tiene, por favor? Mi amigo. Amor, le vamos a dar aquí. No, pero paisa. Ok. Por cuanto él no los ha estorbado. Un papá que sabe que su hijo está pecando y no lo estorba. Un papá que sabe que su hijo está haciendo algo equivocado y lo deja. Y Dios al primero que llamó a cuentas fue a Elí. Por eso esta segunda responsabilidad es tremendamente importante, la disciplina, la corrección. David fue considerado un hombre conforme al corazón de Dios, un rey tremendo, porque Dios estaba con él. Llegó a ocupar el territorio de Israel, tuvo su máximo auge y extensión en su reinado. Fue un gran estratega militar, fue un salmista tremendo, un cantor tremendo, pero a mis ojos o a mi punto de vista fue un mal papá. Entre otras cosas porque tuvo más de 20 y pico hijos. Y si uno con un hijo lucha, ¿cómo será con 20 y pico hijos? Por eso usted recuerda al hijo, a Amnón, que estaba con Adonías, que era un amigo, un mal amigo, con ese amigo pa' que el diablo, porque Adonías le dijo a Amnón,
Amnón le dijo, a mí me está gustando Tamar, mi medio hermana. Y Adonías le dijo, ay, fíngete enfermo para que el rey venga a verte. Entonces eso le llamó no mucho la atención. La única forma de que su papá lo viera cuando él estaba enfermo. Entonces cuando el rey fue a verlo, entonces él le dijo, mándame a Tamar, y ahí es donde él la usa. Pero realmente la enfermedad fue la mentira que se usó para que el papá pudiera por fin verlo. Y hablo de David porque en este siguiente versículo que la siguiente persona me va a leer, Primera de Reyes capítulo 1, versículos 5 al 6, se da cuenta que David no refrenó a sus hijos, no corrigió a sus hijos, entre otras cosas porque no conocía la responsabilidad de la disciplina en sus hijos. ¿Alguien lo tiene? Primera de Reyes capítulo 1, versículos 5 al 6. Su padre nunca le había entristecido. En otra versión dice, su padre nunca le había estorbado, su padre nunca le había disciplinado, y por eso fue que finalmente se rebeló en contra del mismo papá. Entonces, si usted no está corrigiendo a su hijo, ellos mismos se van a levantar en contra suyo. Por eso el padre a quien ama a sus hijos es aquel padre que está comprometido con la disciplina. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí relacionado con la disciplina, para hablar un poco de cómo Dios trata el pecado en nosotros, cómo Dios trata nuestro corazón y cómo Dios trata las deficiencias de nuestro carácter. Y hay 3 escenarios de los que quiero hablarles en este momento, y son escenarios que se pueden ver reflejados también en nuestra relación con nuestros hijos. El primer escenario en el cual Dios trata nuestro pecado, en el cual Dios trata las debilidades o las deficiencias de nuestro carácter, es en el secreto. Diga conmigo, el secreto. A mí me gusta mucho este lugar que ustedes tienen allí, que lo han llamado el lugar secreto. O el secreto del secreto, y allí es un lugar donde usted está examinando su corazón permanentemente. Bueno, todos acá hemos pecado. La Biblia lo dice. La Biblia dice que si alguno dice que no ha pecado, llama a Dios mentiroso. Eso lo dice Primera de Juan capítulo 1. Por eso la Biblia dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, pero no solamente para perdonarnos, sino también para limpiarnos de toda maldad. ¿Dónde Dios limpia mi pecado? ¿Dónde Dios trata conmigo? En el secreto. Todos los días cuando usted se presenta ante el altar de Dios y usted le hace la oración que David le hizo, examíname y pruébame. Yo espero que usted todos los días o permanentemente le esté preguntando a Dios, Dios, examíname, pruébame, mírase en mi iniquidad y hazme consciente. Porque el Espíritu Santo, dentro de su ministerio, una de sus operaciones es convencerme. ¿Convencerme de qué? De pecado. No hay arrepentimiento a no ser que el Espíritu Santo me convenza. Hay gente que está haciendo cosas equivocadas en relación a la palabra de Dios y no se van a arrepentir. ¿Por qué? Porque no hay convencimiento. Hasta que una persona no tenga esa convicción, no va a proceder al arrepentimiento. Y mientras tanto, nuestra tarea es orar para que Dios permita un escenario en el cual Él pueda proceder al arrepentimiento. Muchas mamás vienen y me dicen, pastor, mi hijo está en esto, mi hijo está en lo aquello. Y la pregunta es, ¿él quiere cambiar? Y me dicen, no, la que quiero que cambie soy yo. Entonces va a ser infructuoso cualquier acción que se haga. Más bien hay que seguir orando en relación a esto. Muy bien, entonces en el secreto. Vamos a trasladar eso a la relación de un papá con un hijo. Si mi hijo está en comunión conmigo, si mi hijo camina conmigo, si mi hijo tiene una buena relación conmigo, yo puedo corregir las cosas que veo mal en él. Entonces uno le puede decir, fulanito, mira, yo me di cuenta que tú no le diste paso a la señora, mira, yo me di cuenta que tú levantaste la voz, yo me di cuenta que tú hiciste mala cara, yo me di cuenta y tienes que corregir eso. Entonces, ¿cuál es el primer escenario donde Dios trata con nosotros el asunto del pecado? En el secreto, en la comunión, en la intimidad. Por eso es tan importante. Recuerden, en el tiempo de Jesús habían muchos seguidores, pero Jesús se refirió solamente a uno como el discípulo amado, a Juan. Juan es especial y es diferente a todos los demás. ¿Por qué? Porque Juan permaneció al lado de Jesús aún en la cruz. Mientras que los otros discípulos se fueron, Juan se quedó allí en la cruz. Por eso es que Jesús le dice, hijo, y ahí a tu madre, madre, y ahí a tu hijo. Y a los íntimos, aquellos que frecuentan el secreto, Dios les da revelaciones y secretos que están guardados solamente para ellos. ¿Quién escribió el Apocalipsis? Juan. Entonces, ¿quiere usted tener revelaciones del cielo?
usted necesita estar en el secreto. Y parte de esa revelación es la formación de su carácter. Dios quiere tratar el pecado nuestro, la deficiencia de nuestro carácter en el secreto. Pero supongamos que alguien no frecuenta el secreto. Supongamos que hay un cristiano que no le da mucho valor al secreto y se empieza a apartar, porque hay una tendencia nuestra cuando pecamos. Hay una tendencia nuestra cuando fallamos y es apartarnos. Y por eso en el Salmo 32 es un salmo de arrepentimiento, el salmo que escribe David después del pecado con Betsabé. El Señor le dice desde el versículo 8 a David: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, o no seas como el mulo, sin entendimiento. Juntos animales tienen que ser sujetados con cabezo y con freno, porque si no, ¿qué? Si no, no se acercan a ti. Entonces, estos animales quieren siempre hacer su voluntad y entonces por eso tienen que ser traídos para que permanezcan cerca. Y eso es lo que la comparación que Dios está haciendo ahí con nosotros. Cuando tú pecas, quieres irte lejos de mí y yo tengo que entonces hacer algo para mantenerte cerca. Y ahí es donde entra el segundo escenario. Recuerde que le voy a hablar de 3 escenarios en los cuales Dios trata con nuestro pecado. El primer escenario en la intimidad, pero nuestra tendencia es alejarnos. Así que Dios tiene que aplicar cabestro, tiene que aplicar otra forma de tratar con nuestro pecado, y ahí es donde entra en escena la disciplina. ¿Qué hace Dios? Si yo no me dejo corregir en el secreto, si yo no me dejo corregir en la intimidad, entonces Dios tiene que aplicar la disciplina. Dios comienza a disciplinarme. Quiero preguntar, ¿cuántos acá han sido disciplinados por Dios? Que usted recuerde, mire, yo sé lo que es la disciplina de Dios. Ahora, me alegra porque, ¿sabe? Cuando uno es disciplinado es amado. Yo tengo discípulos que me dicen: pastor, gracias por disciplinarme. Gracias, muchas gracias por el agua. Pero ellos me dicen: gracias por disciplinarme. Porque si usted no me amara, no me disciplinaría. ¿Qué dice la Biblia en relación a la disciplina? Hebreos capítulo 12 dice que si Dios no nos disciplina, no seríamos hijos, sino que seríamos bastardos. Y esto se le dijo a Jesús. A Jesús le dijeron que él era hijo de fornicación. Le dieron a entender: usted es un bastardo. Porque recuerde que ellos pensaban que él era el resultado de una fornicación de María. Entonces, el versículo que les estoy diciendo dice desde el versículo 5: hijo mío, no menosprecies la disciplina. Hebreos 12:5: no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina. Si soportan la disciplina, Dios los trata como hijos. Pero si se os deja sin disciplina, entonces serán considerados bastardos y no hijos, que ese es un término bien fuerte, bastardo, como un hijo no legítimo, no reconocido, no legal. Entonces, usted tiene 2 opciones: o que Dios trate el pecado suyo en el secreto, o que lo trate con disciplina. Usted escoge. A veces, como cuando nuestro corazón es terco, obstinado, engañoso y lleno de maldad, muchas veces Dios por eso es que tiene que administrar la disciplina. Con esto que estamos hoy estudiando, usted va a entender a qué se refirió Jesús cuando le dijo a aquel hombre que él sanó, le dijo: vete y no peques más. ¿Para que qué? Para que no te venga algo peor. Significa, vamos a tratar el pecado en este escenario, o en este escenario, o en ese escenario. Yo te recomiendo, no sigas pecando, porque si sigues pecando, el escenario sigue aumentando. Y lo vamos a comprender a medida que vamos avanzando un poco más. Entonces, el segundo escenario es el escenario de la disciplina. Si mi hijo está cerca a mí y yo lo voy disciplinando y él acepta mi corrección, maravilloso. Pero si él se rebela, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Disciplinarlo. Está mal esto que estás haciendo y te voy a disciplinar. Y de acuerdo a lo que dice la Biblia, es ahí entonces donde entra en escena la vara, ¿no? Que es lo que Dios diseñó para que nosotros pudiéramos disciplinar a nuestros hijos adecuadamente, sin dejar en ellos una marca de dolor y de rabia, sino más bien en dejar en ellos una formación para siempre.
Muy bien, pero hablemos del tercer escenario. ¿Cuál sería ese tercer escenario? Es aquel que no quiere ser disciplinado. Es aquel que dice, usted a mí no me puede tocar, yo llamo a la policía, llamo al 911 para que vengan y lo arresten. Ese es el otro escenario. O sea, los que resisten la disciplina. Los que le dicen a sus papás, no se meta en mi vida. Y en relación a eso, cuando tenemos el Congreso de Padres e Hijos, les hemos enseñado a los papás de que realmente uno como papá no se mete en la vida de su hijo. El que se metió en la vida de uno fueron ellos. Recuerdo una vez un joven que increpaba a su papá y le decía, es que usted se mete en mi vida, usted quiere conocer mis claves de Facebook, usted quiere saber yo con... No, me tiene harto, no se meta más. Y entonces una vez el papá, en una oportunidad el papá le dijo, no, hijo, pongamos las cosas claras. Yo no me meto en tu vida, tú te metiste en la mía. Él tenía 15 años, él dijo, hace 15 años tu mamá y yo vivíamos en paz. El dinero nos rendía más. Estábamos dichosos, salíamos tranquilos. Cuando queríamos, llegáramos felices. Tú fuiste el que te metiste en mi vida. Tú llegaste, nos cambiaste las jornadas de sueño. Nos afectaste el número de horas que debíamos dormir. Cuando no era tu mamá, era yo el que te teníamos que alzar porque tenías un cólico. Nos afectaste el presupuesto porque nos tocó comprar pañales. Nos tocó pintar la habitación de colores. Así que, hijo, que 15 años después vengas y me digas que yo me metí en tu vida, pongamos las cosas claras. Fuiste tú el que te metiste en la mía. Y eso es algo claro que hay que dejarle a nuestros hijos. Porque nosotros somos delante de Dios responsables de administrar disciplina. Pero supongamos que entonces el hijo dice, no me someto y no voy a cambiar. Entonces un papá tiene que pensar en los hijos pequeños, en los hermanos. Tiene que pensar en el ejemplo que es dejar a alguien en ese estado de rebeldía y cómo eso va a afectar a los más pequeños. Así que llega el tercer escenario. Difícil, doloroso, muchas veces incomprensible, pero necesario. ¿Y de qué escenario estoy hablando? Del escenario de la entrega. Dios nos entrega. ¿A qué nos entrega? A nuestra voluntad. Hay dos tipos de oraciones. La oración de Jesús en Getsemaní. Hágase tu voluntad y no la mía. Pero hay otra oración. Hágase mi voluntad y no la tuya. Y cuando el escenario llega a este punto, Dios dice, está bien, hijo, te entrego para que se haga como tú quieres. Yo tengo otro plan para ti, pero si no estás dispuesto a aceptarlo, te entrego. Y hay casos en familias que, de acuerdo a las circunstancias, a veces ese es el extremo. Y llega un momento donde uno tiene que decir, hijo, si no estás dispuesto a someterte a las reglas de esta casa, entonces no puedes seguir bajo la cobertura de esta casa. Como pastor, en ocasiones tenemos que llegar a ese punto porque nosotros estamos pensando en el cuerpo. El hijo pródigo tomó la herencia de su papá y se fue. Si yo hubiera sido el papá del hijo pródigo, como mi amor es egoísta, paternalista, yo me coloco de bruces ahí en la puerta y le digo, no te vayas, hijo mío, por favor, no te vayas. Contrato un guarda de seguridad, un perro, algo hago para que no se vaya. Pero ¿qué hizo el papá de la historia del hijo pródigo? Respetó su decisión. Y ese es el amor de Dios, un amor que respeta nuestro libre albedrío y nuestras decisiones, aunque decidamos mal. Le voy a mostrar una porción bíblica donde esto se detalla con toda claridad y es el libro de Romanos capítulo 1. En 3 oportunidades la Biblia dice que Dios entregó a estas personas. ¿A qué las entregó? A su voluntad. Así de sencillo. Entonces vamos a mirar versículos 24, versículos 26 y versículos 28. Si usted los analiza bien, los 3 versículos dicen que Dios los entregó.
Dios los entregó. Versículo 24 de Romanos capítulo 1. Dios los entregó a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26, segunda expresión. Por eso Dios los entregó. ¿A qué los entregó? A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y tercera expresión, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Hay dos oraciones: Señor, hágase tu voluntad, o Señor, hágase la mía. Cuando una persona no trata el pecado en el secreto, cuando una persona resiste, menosprecia la disciplina de Dios, el otro escenario es la entrega. Pero ¿dónde veo yo? Porque usted me podrá decir, uy, parece un Dios duro o implacable. No, sencillamente es un Dios respetuoso, que respeta su voluntad, que respeta sus decisiones, y un Dios santo y radical. Sin embargo, ¿qué veo yo? Que tanto en el escenario del secreto, como en el escenario de la disciplina, como en el escenario de la entrega, Dios siempre está esperando que nos arrepintamos. Y aún en esta entrega, Él está esperando que nos arrepintamos. Porque el hijo pródigo se fue de la casa, porque el papá sabía que cuando se le acabara el dinero, cuando se le acabaran las cosas y tuviera hambre, volvería a Él. Y eso sabe Dios. Nunca el papá salió a buscar al hijo pródigo, pero siempre lo esperó. Y ese es el corazón de un padre. Hijo, si tú no estás dispuesto a someterte a las reglas de esta casa, puedes irte. Pero cuando quieras regresar y sujetarte, yo estaré allí con los brazos abiertos. Alguien dice por ahí, el que se fue sin ser echado, regresará sin ser invitado. Yo creo que son principios bíblicos que nos sirven y nos ilustran para saber cómo operar en una situación de crisis frente a nuestros hijos, honrando a Dios y a su palabra por encima de nuestros hijos, para que no repitamos el cuadro de Elí. Ahora, después de haberle dado esa lectura a esos versículos, ya tenemos otros lentes para entender 1 Corintios 5, que ha sido un texto un poco controversial. Porque en 1 Corintios 5 le mandaron una carta al apóstol Pablo y le dijeron, Pablo, imagínate que aquí en la congregación un hombre se acostó con su madrastra. Ha cometido una fornicación, ha cometido un acto de inmoralidad sexual que ni siquiera lo cometen los que no conocen a Dios. Estoy leyéndole 1 Corintios 5, versículo 1. Entonces, ¿qué dice Pablo? Él dice, el tal se ha entregado a Satanás. Ahí está, el tercer escenario, la entrega. Versículo 5. Esa persona que ha sido corregida vez tras vez, esa persona a la que usted ha querido tratar el pecado en secreto, esa persona que además de eso usted quiso disciplinar y sigue en las mismas, usted tiene que detenerlo porque usted está afectando el cuerpo. Así que esa persona tiene que ser sacada. ¿Y por qué utiliza la expresión de que se ha entregado a Satanás? Porque ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. La Biblia dice que Jesús dijo que Satanás y su hueste no pueden prosperar en su ataque en contra de la iglesia. Mi iglesia, yo la edificaré y ninguna de las armas forjadas en contra de ella prosperará cuando yo estoy en la iglesia. Pero si yo salgo de la iglesia, estoy sin cobertura. Por eso este versículo con toda claridad dice, el tal se ha entregado a Satanás, la entrega, pero nuevamente afirma con qué propósito. Para destrucción de la carne, para que se destruyan las obras de su carne, porque el diablo a usted lo señala, lo ensucia y luego lo acusa, lo abandona. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Que ese tipo se pierda para siempre? No, el propósito es que espiritualmente vuelva en sí y sea salvo en el día del Señor. O sea, nuevamente la entrega es también con un propósito de arrepentimiento. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Cuando le faltó todo, cuando Satanás ya lo usó, lo tiró y lo dejó, él volvió en sí.
y dijo, regresaré a la casa de mi padre. ¿Y qué hacemos? Hay personas que la sola palabra, la sola instrucción o la sola disciplina no va a traer cambios en ella. La experiencia va a traer los cambios que a veces la palabra no trae. Ese niño que usted le dice, no meta la mano porque la estufa está caliente. Ay, yo la voy a meter. Que no, que le va a doler, que yo la voy a meter. Bueno, métala. Y se le achicharra la mano y le duele. Y después viene como el perro arrepentido con el rabo entre las patas y las orejas. Perdóname, sí, tenía razón. Entonces, a eso es que hace referencia esta porción. Los escenarios donde Dios trata con nosotros. Por eso digo, este es un tema que aplica en muchos sentidos y que yo espero que en un momento dado usted pueda identificarse, porque lo que Dios quiere es que usted no sea parte de Él, sino que en medio de la situación usted se acerque. Por eso dice que como el mulo o el caballo tienen que ser atraídos, acercados. Por eso una buena oración es, Señor, acércame a ti. No importa el método, no importa la vara, no importa la disciplina, pero que yo vuelva en sí. Pero lamentablemente tenemos hijos pródigos en casa. Tenemos padres pródigos en casa. Tenemos madres pródigas en casa, que estamos esperando para que vuelvan en sí y comprendan el diseño de Dios para sus vidas. Muy bien, primera responsabilidad entonces asignada de parte de Dios para los padres, la instrucción. Segunda responsabilidad, la disciplina. Y tercera instrucción muy importante o tercera responsabilidad muy importante, el amor. Usted no puede instruir, usted no puede disciplinar si usted no lo vincula a su hijo a una relación profunda de amor. Y preciso para este tema, están colocando acá las características de lo que es el verdadero amor. Primera de Corintios 13. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. El amor no se irrita. El amor no guarda enojo. Y el amor, y es que Dios es tan exacto, Él es tan maravilloso, que Él sabe que si solamente hubiera dejado la instrucción de la disciplina, muchos acabarían con sus hijos. Porque tan dañino como es dejar a los hijos sin disciplina, es excederse en la disciplina. Excederse en la disciplina, o más bien añadir a esa disciplina violencia. Y muchos papás se han dejado llevar por la ira, y cuando tratan de corregir a sus hijos lo hacen con demasiada violencia, le han dejado marcas de violencia en el corazón. Por eso esa tercera responsabilidad tan importante, la responsabilidad del amor. Y vamos a mirar algunos versículos. Nuevamente, si me quiere ayudar, se lo agradecería mucho. Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Otra persona me puede buscar Colosenses capítulo 3, versículo 21. Repito, Colosenses capítulo 3, versículo 21. Otra persona me puede buscar Tito 2.4. Tito 2.4. Y otra persona, para finalizar los versículos en relación al amor de los padres por los hijos, me puede buscar Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Y ya los vamos a leer a continuación. ¿Tenemos Efesios? Por favor. La disciplina y la amonestación, ¿de quién deben ser? Del Señor. No lo discipline como a usted le parezca. No lo discipline como a usted le enseñaron o como usted lo recibió en su casa, sino hágalo el Señor. Porque muchos padres, como dice al comienzo del versículo, no los exasperen. ¿Qué es exasperar? Es como si el hijo, por el maltrato que recibe de sus padres, su corazón se va enconando. Es como cuando usted tiene un nacido. ¿Alguna vez le ha salido un nacido por sentarse en las sillas calientes de un bus? O eso empieza a coger un pus por dentro, pero no crece hacia afuera, crece hacia adentro. Y eso es la característica del corazón de los hijos maltratados, con madres abusivas o con padres maltratadores. Crece su corazón lleno de odio, de rabia, y está esperando un momento de presión para que salga desaforadamente todo lo que está en su corazón. Y la Biblia advierte: no los exasperen, no los provoquen a ira. Por eso Dios es sabio y Dios pensó en la vara. Porque cuando nuestro hijo se equivoque y vamos a corregirlo, tenemos que ir a buscar la vara. Y mientras usted va a buscar la vara, el Espíritu Santo comienza a trabajar en el corazón suyo como papá. Y le empieza a decir: ¿cómo te trato yo? ¿Cómo te disciplino yo?
¿Cómo te corrijo yo? Vas a administrar la vara, pero lo vas a hacer con sabiduría. No lo vas a hacer para destruirlo. Por eso es que hay papás modernos que dicen, yo con lo que primero que agarre, con eso le doy, venga a ver. Y entonces si tenía un zapato, si tenía una plancha, si tenía un tenedor, con lo que agarró le dio. Y nosotros, lamentablemente muchos de nosotros fuimos criados de esa forma. Y por eso me refería a las maletas ancestrales. Nuestra tendencia, ¿qué es? Repetir el patrón. Repetir el patrón. Si a usted lo insultaban delante de otras personas y lo avergonzaban en público, ese es el patrón a repetir. Lo cacheteaban, lo golpeaban, le dejaban moretones. Esas, las historias de nuestros abuelos, cuando hablan de que el abuelo estaba castigando a la mamá y ay, estoy cansado de darle, descansaba y seguía dándole, ¿no? ¿No? Los papás que le metían a sus hijos en las albercas o con agua fría, ese tipo de cosas, la violencia, y más si se le suma eso al ingrediente del alcohol, de la borrachera, de todo esto es algo que va enconando y que va haciendo un daño tremendo en el corazón de los hijos. Y por eso ellos apenas tienen la mayoría de edad o frente a cualquier situación que surja, se van. Esa niña que fue maltratada toda la vida por su papá y pasa cualquier baboso, le dice, mamita, nos casamos, y se fue con él. ¿Por qué? Porque está tratando de huir del hogar paterno en el cual recibe maltrato. Y lo que ocurre es que cuando usted huye de una situación así, lo que va a pasar con su esposo, Walter y compañía, lo que va a pasar con su esposo es que va a repetir la historia. Pasó de las manos de un papá maltratador a un esposo maltratador. Porque se incubó un espíritu a partir. Por eso tan importante, así como antes de iniciar un matrimonio, es antes de que llegue a nuestra casa los hijos, saber que Dios tiene que decirnos en relación a eso. Recuerde la oración de Manoa. ¿Saben quién es Manoa? El papá de Sansón. Ellos eran estériles. Y fue muy bonita la oración de Manoa porque él, antes de que tuviera al bebé, él le pidió a Dios que le diera sabiduría. En Jueces 13:8, oró Manoa a Jehová y le dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel hombre de Dios que enviaste regrese ahora a nosotros y nos enseñe, acá está el punto, lo que debemos hacer con el niño que ha de nacer. El papá ya estaba orando desde antes de nacer para que Dios le enseñara cómo tenía que tratarlo, cómo tenía que levantarlo. Por eso Manoa es un ejemplo de un hombre que antes de que los hijos lleguen a casa, él ya está buscando la dirección de Dios y ya se está equipando con las herramientas bíblicas para saber cómo crear y construir una relación armónica con sus hijos. Entonces, Efesios 6:4. ¿Listo? Vamos a ir a otros versículos. Colosenses 3:21, por favor. Padre, no exasperéis a sus hijos para que no se desalienten. O sea, disciplínelo, pero no lo desespere. Y aquí le quiero hablar a los papás y a las mamás cantaletosos, ¿no? Que dele con el mismo coso y parece un cirilí. Un disco que raye y otra vez con lo mismo. No solamente son histéricos, sino también son históricos. Entonces, a eso es que hace referencia la Biblia. No los exasperemos. Porque hay hijos que a veces están exasperados y por eso quieren estar fuera de la casa todo el día. Es tan triste que hoy, cuando la mamá quiere saber cómo está el corazón de su hijo, no le puede preguntar a él, porque lo tiene tan desesperado que ya no hay relación. Entonces la mamá tiene que acercarse al mejor amigo del hijo. Ay, mijito, venga, su merced sabe qué le está pasando a mi chinito, es que yo lo veo como ojeroso, yo lo veo como enfermito, yo lo veo como alicaído. Ay, no, doña Rosa, yo no sé. Y le tiene que buscar al mejor amigo cuando debería tener relación directa, cuando debería haber comunicación directa, pero se empieza a dañar esa comunicación. ¿Por qué? Porque no estamos disciplinando adecuadamente y estamos poniendo a un lado ese ingrediente del amor. Y mire, ¿sabe qué es muy triste? Que a veces como cristianos nos ganamos el mundo, nos ganamos a África, nos ganamos a miles de personas, pero perdemos nuestra familia. Y la primera pregunta o en la lista de las personas por las cuales Dios nos va a preguntar está nuestra casa, en nuestra familia. ¿Qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste con tu casa? Entonces, es bien importante tener en cuenta eso. Tito 2:4 habla del ministerio del amor y del ministerio de la mujer en casa. ¿Qué dice este versículo?
Ah, qué tremendo. Que las mujeres adultas enseñen a las mujeres jóvenes a dos cosas: amar a sus maridos y amar a quién más, a sus hijos. El amor es la tercera instrucción de parte de Dios para los papás. Amen a sus hijos. Y primera de Tesalonicenses 2:7. Eso, la nodriza o la mamá que cuida con ternura. Y eso es bien importante, porque hay muchos que dicen, no, yo no lo consiento tanto porque va y se me voltea. Y es todo lo contrario. Si usted no lo consiente, él va a buscar quien lo consienta afuera. Entonces por eso usted debe amarlo y a tratarlo con ternura, abrigarlo. Mucha atención. Hay papás que dicen, y tal vez es por su formación y porque definitivamente uno no puede dar de lo que no tiene, hay papás que dicen, es que a mí nunca mi papá me abrazó, es que a mí mi mamá nunca me consintió, así que yo les doy ropa, yo les doy vestido, yo les doy educación, eso sí para que se... esa es mi forma de amar, así es que yo amo yo. Y es cierto, usted puede que no lo tenga, pero recuerde, tenemos a un Dios que nos puede capacitar y que nos puede dar para que nosotros podamos dar. Recuerde lo que le dijo Pedro al paralítico en la puerta de la Hermosa en Hechos capítulo 3, de lo que yo tengo, te doy. Y si usted no lo recibió de su papá aquí en la tierra, lo puede recibir de Dios como Padre. Y usted puede volverse alguien afectivo, alguien afectuoso, alguien expresivo, que puede amar. O sea, no se justifique en su temperamento. Hay muchas personas, es que yo soy de este temperamento, yo soy de este perfil, entonces no lo hago. No, usted puede decidir, porque el amor finalmente es una decisión. Exprese amor. Tome tiempo para abrazar, para sentarlo en las piernas. Tome tiempo para prestar atención al libro que él hace. Que el dibujo que él le muestra a usted después de la jornada aquí en la iglesia, no lo encuentra el día siguiente tirado en la caneca, sino que usted tenga un álbum de fotos de los retratos de sus hijos. ¿Son un mamarracho? Sí, son un mamarracho, pero los hizo su hijo. Y él requiere su aprobación. Mire, más importante que el alimento, que la ropa y que el estudio, son las necesidades del corazón de su hijo. Son las necesidades de su alma, son las necesidades de su interior. Les comenté, creo que la vez pasada, que en el ministerio nunca nadie ha llegado diciendo, pastor, estoy triste porque mi papá no me dejó carro. Pastor, estoy triste porque mis papás no me dejaron herencia. Ellos nunca lloran por eso. Ellos lloran porque su papá no les dio tiempo. Ellos lloran porque su mamá no les dio afecto. Ellos lloran porque cuando necesitaban la presencia de sus papás, ellos no estuvieron. Así que somos encargados de amar a nuestros hijos. Y rápidamente quiero darles algunas de esas necesidades a nivel emocional que como papás debemos suplir en nuestros hijos. Porque, ¿sabe? Nuestros hijos son cajas vacías. Son cajas vacías. De acuerdo a lo que usted ponga en ellos, eso van a ser. Entonces, ¿qué cosas usted debe colocar en esa caja vacía? Número 1, aceptación. Acéptelo. La Biblia dice que en Jesús nosotros somos aceptados en el amado. Muchas personas, cuando no se sienten aceptados, nacen con rivalidad, con celos y con una baja autoestima. Ejemplo, ¿se acuerdan de unas gemelas de la Biblia, de unas hermanas de la Biblia? Más bien, no son gemelas, pero sí hermanas. Una bien bonita, Raquel, Miss Universo, y la otra Lea. La Biblia dice que Lea no tenía en relación a Raquel nada bonito. Y su papá, como Jacob se enamoró de Raquel, y eso lo enseña mi esposa en un tema que ya da traumas en las emociones. Mi esposa dice que el papá tenía que desencartarse porque no podía dar la segunda antes de entregar a la primera. La costumbre decía que la mayor tenía que casarse. Así que se la chantó en una noche de bodas, y cuando el hombre se despertó al día siguiente, dijo, uy, ¿qué es esto? ¿Con quién me acosté? Porque la confundió con su hermana. ¿Cómo creen que se sentía Lea? Cuando su papá la entregó a un hombre para cumplir un protocolo social. Rechazo. Entonces, aceptación. Lo segundo que su hijo necesita, además de sentirse aceptado, y en relación a eso tal vez tengo que explicar un poco, acéptelo como él es. Acepte su color de piel. Acepte la forma en la que él piensa. Acepte sus debilidades. De hecho, esas cosas en las que él tiene que cambiar es lo que le dan importancia que usted esté presente en la vida de ellos. Acepte sus limitaciones,
Porque hay papás que todo el tiempo se la ay, es que usted sí, mire lo gordo, que lo marrano, que es como traga, mire la nevera me la tiene vacía, es que usted sí, francamente, que es que mire, y todo el tiempo, entonces él está creciendo con un vacío profundo de aceptación. Siguiente aspecto o siguiente necesidad emocional a suplir de los padres hacia los hijos, el elogio, palabras de alabanza. Eres hermoso, eres hermosa, eres mi héroe, eres mi princesa, ¿cómo lo haces de bien? Ellos necesitan escuchar eso de parte suyo. Y usted puede que diga, ay no, es que se pone orgulloso. No, al contrario, necesita que su papá se lo diga. Ninguna otra persona va a tener el impacto cuando un papá le dice las cosas, cuando una mamá le dice las cosas. Así que si es el caso, sea exuberante, sea exagerado, pero que él sepa que usted siempre tiene palabras de elogio para él. Tercer aspecto emocional a suplir, seguridad. Seguridad es parte de la pertenencia, que él se sienta seguro en casa, que él se sienta protegido en casa, que él se sienta perteneciendo a casa. Él sepa que cuando le duele algo, usted lo puede atender. No hagamos la de este papá de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 19. Ese es un versículo triste de la Biblia, porque acá habla de el hijo de la tsunamita, que fue de hecho un milagro. Cuando ellos no podían tener hijos, Dios vino y hizo un milagro con ellos, y a uno a veces se acostumbra a los milagros. El hijo creció, el niño creció, y entonces vino a donde estaba su papá trabajando con los segadores, y el niño empezó a quejarse, le dijo, ay papá, me duele la cabeza, ay, y uno esperaría que un papá quisiera, hagamos algo, o impongamos manos, oremos, o quédese usted al frente de la empresa y yo me voy con mi niño. Pero no, cogió a uno de los empleados y le dijo, lléveselo a la mamá. Y esa es la palabra preferida de muchos papás hoy en día. Pregúntele a su mamá, dígale a su mamá, ay, lo que su mamá diga, que le duele, ay, vaya donde su mamá. Si él viene a usted, es porque lo necesita usted. Entonces, eso le va a dar a la persona, ¿qué? Seguridad. Siguiente ingrediente, les he hablado de aceptación, de elogio, de seguridad. Otro ingrediente importantísimo, importancia. ¿Usted cree que David se sintió importante cuando se supo que Samuel el profeta venía a la casa de Isaí y todos estaban ahí arreglados con su pinta dicembrina? Hicieron chocolate santafereño ese día y a él lo tenían afuera con las ovejas porque querían ungir al próximo rey, y resulta que ninguno de ellos era, porque Dios no mira lo que mira el hombre, porque Dios mira el corazón. Y yo creo que sobre el centro de avivamiento Sittim llegó el tiempo de salir de detrás de las ovejas para venir al lugar donde Dios les unge y los llama a ser reyes. Muy bien, otra necesidad emocional importantísima, perdón. ¿A qué se refiere eso? Que usted tenga la suficiente humildad, madurez y carácter de pedir perdón. Hijo, perdóname. Te malentendí, no te comprendí bien, vi una cosa equivocada, te traté mal, te hice sentir mal en público, no utilicé las palabras adecuadas, perdóname. Que usted pueda pedir perdón, o que cuando su hijo venga y le pida perdón, usted le pueda decir, claro que te perdono. Cuando en nuestra familia pasa algo, nosotros siempre decimos, para eso es la familia, para perdonarnos. La familia es el lugar donde nos perdonamos, donde se anticipa el perdón. Porque algunos papás le dicen a su hijo, vuélvelo a hacer, y yo le anticipo que lo he hecho. Vuélvelo a hacer y te anticipamos perdón. Porque la familia es el lugar donde nos perdonamos. Muy bien. Empoderamiento sería el otro ingrediente. Estoy hablando de necesidades básicas: aceptación, elogio, seguridad, importancia, perdón, empoderamiento. Capacítalo para que él llegue a ser quien Dios quiere que sea. A mí siempre que estudio la historia de Mefiboset, siempre le encuentro más y más enseñanzas en relación a este personaje. Yo recuerdo que la última vez estuve compartiendo mucho acerca de él, pero a mí me encanta de Mefiboset que su abuelo y su papá mueren el mismo día cuando él tiene 5 años de edad. Recuerden que la nodriza lo deja caer y el siguiente sucesor al trono era él. Pero debido a que lo dejaron caer y quedó lisiado, pues eso lo limitó para que no llegara a ser el rey. Muchas personas hoy en día dicen, si mi papá estuviera acá, si mi abuelo estuviera acá, si yo no me hubiera caído, si no me hubiera pasado, si no me hubieran sacado del país, si no me hubieran dado los papeles, si no me hubiera quedado en la quiebra, si no me hubiera casado con esta mujer, hubiera llegado al trono.
Pero resulta que Mefiboset, pese a sus limitaciones, un día David se sentó en el trono y lo mandó llamar para que se sentara en la mesa del rey. Y finalmente esa promesa que él vio de lejos, finalmente un día la hizo una realidad. Pero ¿quién lo mandó llamar? El rey. Nuestros hijos tienen que saber que en medio de las limitaciones que están, hay una fuerza, hay una voz que los empodera para llegar al lugar donde Dios los quiere tener. Entonces, usted puede hacer un estudio, le dejo esa tareita por cuestión de tiempo, porque todos los personajes que Dios usó tenían un conflicto en ese sentido. Les he hablado de Lea, la fea, Ruth, la moabita, a donde quiera que la veían, le hablaban de la tierra donde procedía, ¿no? Es como Rahab. No hay predicación donde se diga Rahab sin decir su profesión, la ramera. O sea, tenía una etiqueta. Ay, ahí llegó fulanito, la zapa. Ahí llegó la chismosa. Y estaba etiqueteada. Y estas personas fueron marcadas desde su infancia. Y sin embargo, nada de eso fue un impedimento para que Dios terminara haciendo con ella lo que Dios quiere. Esther, la huérfana. Ni papá ni mamá. Y Dios que tenía planeado para ella, la reina. Con todo esto le quiero decir que hay algo que Dios ha propuesto con usted que nadie lo puede impedir. Estudia la vida de Noemí, una mujer que no se podía perdonar a sí misma y que le echaba la culpa a Dios de todo lo que cargaba ella encima. Hasta el punto que un día se cambió el nombre y se decidió llamar Mara, que significa amargada. Siempre he pensado qué tal si Jesús hubiera nacido en un hogar tan disfuncional como hoy en día hay muchos hogares. Yo creo que Jesús estuvo en un hogar modelo, que Dios tomó tiempo para buscar el hogar donde él podría estar. Porque yo no me imagino a Jesús cumpliendo el plan de Dios aquí en la tierra y siendo el Salvador si su mamá estuviera afanada. Ay, este chino no se duerme, venga, echémosle alcohol en el tetero, chupe, 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 y lo tira. Pero yo al contrario, lo que yo veo de José y María es que ellos fueron un modelo. Ellos fueron un modelo. Ellos iban a la iglesia. Ellos asistían a la congregación, ellos tenían temor de Dios y eso hizo que Jesús creciera de la forma tal que pudiera cumplir el propósito de Dios para la tierra. Quiero terminar con un video que les traje, porque en ese sentido quisiera ministrar en esta noche ya para terminar. Porque usted me dirá, ay pastor, ¿y usted por qué no habló de la responsabilidad de los jóvenes con sus padres? Bueno, pues porque me faltaría tiempo para ello. Pero el punto es que el trabajo de un papá y de una mamá, ¿cuántos son papás y mamás acá? Y se vale espirituales también, papá y mamá. Bueno.